Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva cápsula entrevista aquí en Omnisciencia, lugar donde estamos tratando de hacer máxima difusión de los temas que nos apasionan. En este momento vamos a hablar de paleontología porque nos va a acompañar David Rubilar, que es el jefe de paleontología del Museo de Historia Natural y que estuvo implicado en persona en una investigación que apareció en revista Nature el 17 de junio pasado. Así es que nos vamos a enterar de todos estos misterios que encierra su descubrimiento paleontológico ahora ya. Estamos con David Rubilar, él es jefe de paleontología del Museo de Historia Natural y eso es bastante importante para nosotros y es un agrado tenerlo en nuestras cápsulas que ustedes saben que tratamos de tener lo mejor de lo mejor en cuanto a difusión de ciencia. Y hay una noticia de hace un par de semanas que nos llamó mucho la atención y queríamos tener a uno de los protagonistas, porque David de verdad es el protagonista, es el que estuvo en terreno haciendo este descubrimiento en Isla Seymour el 2011. Pero no me quiero adelantar yo porque no es la gracia que yo cuente la historia. Entonces, David, ¿qué tal? Gracias por estar con ¿Qué tal? nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, gracias. Partamos entonces por el inicio de esta historia, del año 2011. ¿En qué contexto se inicia esta expedición a la Antártica? Esta historia parte en el verano del 2011 cuando visitamos la isla Seymour bajo el paraguas de un proyecto Anillo, ¿ah? Uno de estos grandes proyectos de investigación que financia el Estado, Uh -huh. digamos, donde tú puedes abarcar preguntas de un nivel un poco más amplio, grandes preguntas en ciencia. Entonces, y lo bueno que tienen es que justamente son proyectos que financian a una escala también en la que puedes incorporar distintos científicos y distintas instituciones. Por lo tanto, es un proyecto bien sólido desde ese punto de vista. En el 2011 desarrollamos una investigación que tenía que ver con establecer las relaciones tanto bióticas como abióticas, geológicas, en el fondo, entre la península antártica y el extremo sur de América del Sur. Este proyecto fue elaborado por la gran paleobotánica Teresa Torres, ¿ya? Y el geólogo senior, que creo que es Premio Nacional de Ciencia, Francisco Hervé, que son las eminencias, digamos, Ok, sí. en términos de investigación geopaleontológica en la Antártica. Entonces, gracias a ellos fue que pudimos ir a un lugar donde Chile no tiene instaladas bases científicas, que es la isla Seymour, una de las que están por el lado, digamos, este de la península antártica. Está la isla Seymour, James Ross, la isla Vega, por ejemplo, son lugares donde abundan los restos fósiles de vertebrados, pero que lamentablemente al no tener Chile instalaciones ahí, no se hace mucho trabajo, no se hace mucho trabajo de campo. Perfecto. Entonces, menos al paleontológico. La única forma que tuvimos para llegar hasta esta isla fue a través de una expedición que nos dejara ahí y nosotros acampar en este lugar y después nos fueran a buscar al tiempo después. Lo que supone, como comprenderás, un montón de complejidades desde el punto de vista del transporte, la logística. Sí, claro. Estar acampando ahí y también la recolección de muestras que después hay que cargar a los helicópteros y posteriormente al barco, y también en términos de la seguridad misma de la expedición, porque ocurre en la Antártica, digamos, los vaivenes climáticos son pan de cada día. Entonces, si llegaba a ocurrir algo eh, que pusiera en riesgo al equipo, digamos, el rescate no es tan instantáneo. Entonces, Perfecto. supone un montón de complejidades. Y justamente, pero lo bueno es que la aventura, el desafío, el estar ahí, que Isla Seymour es uno de los lugares que son como los sueños paleontológicos. ¿Te das cuenta? Como que hay lugares donde cada paleontólogo sueña estar y uno de esos para nosotros era esta isla. Porque esta es una isla que es básicamente un gran afloramiento rocoso Ok. de rocas sedimentarias que atrapó momentos fósiles, ¿ya? De momentos clave de la historia del planeta, de la última parte de la era de los dinosaurios y el comienzo de la era de los mamíferos, y está repleto de fósiles, porque además sufre una erosión constante esa roca. Entonces, Perfecto. cuando uno llega en la temporada de verano, es básicamente en el momento de estar caminando sobre el barro, Sí, un claro. barro que tiene es súper complejo en el desplazamiento, a veces hay una capa que es como un permafrost, Uh -huh. de barro con hielo, te das cuenta, pero cuando te encuentras con los grandes
afloramientos rocosos más o menos sequitos, y están los fósiles, están bellísimamente expuestos. Están casi Es, a nivel es maravilloso. a nivel de Tú vas estirar la caminando mano. y los encuentras, digamos, en superficie. Y cuando detectas algo interesante en superficie, recién ahí empiezas a excavar. Perfecto. Oye, David, antes de entrar en tema, yo había leído por ahí que la isla Seymour, o quizás la zona, es uno de los pocos lugares en el planeta donde el nivel KPG está, pero clarito, clarito, clarito. ¿Es tan Exactamente, así? sí. ¿O es el Sí, único? hay un lugar donde está descrito como el límite mismo. Sabemos las grandes divisiones de Ujú. la era geológica, las grandes divisiones de la historia de la Tierra, fueron, fueron escogidos esos momentos para hacer la división de manera no antojadiza, sino Claro. que son el reflejo de lo que tú ves en el registro fósil. En el registro fósil se ven cambios abruptos en la composición de la fauna. Entonces, justamente el límite KPG en el fondo te Ujú. está indicando el momento donde desaparece toda esta fauna de grandes dinosaurios, de grandes reptiles marinos, y después hay un momento en el que se encuentran mamíferos pequeños, Claro. aves, ¿te das cuenta? Restos de cocodrilos, Ujú. anfibios, pero ni uno de los grandes dinosaurios, ni Ujú. uno de los grandes reptiles de la era mesozoica. Por lo tanto, ese cambio abrupto está muy bien identificado acá. Entonces Perfecto. tú tienes de los sedimentos como de los últimos momentos, de los últimos suspiros, digamos, de la era de los dinosaurios, y después tienes el surgimiento, los depósitos que se generaron después en la era de los mamíferos. Como te decía, en Omnisciencia nos gusta mucho este tema, entonces hay una pregunta que rondaba por aquí, que nos ha llegado de repente. ¿Existe alguna hipótesis o teoría que en el fondo explique por qué antes, en el periodo mesozoico y antes de que existiera qué sé yo, este nivel de extinción masiva, los animales, qué sé yo, tenían estas dimensiones tan grandilocuentes y todo era tan gigante y todo era... ¿Y por qué después la evolución como que tomó partido por organismos más pequeños, qué sé yo, más como los conocemos ahora? Es una pregunta compleja, tiene varias, la puedes tomar de distintas maneras. Um, a ver, si tú ves la historia de la vida en el planeta, en su totalidad, te das cuenta que más de la mitad de la historia, o 2/3 tal vez de la historia de la vida en el planeta, se refiere a vida que es prácticamente unicelular. Claro. Por lo tanto, el discurso de que en el pasado todo era grande y ahora es chiquito no es tan así. Ujú. Este es el mundo de los organismos unicelulares. Ujú. Los metacelulares somos la anomalía. Ah, ¿Te das bien. cuenta? Una anomalía que surge en un momento histórico específico Ujú. y se ramifica, se masifica. ¿Te das cuenta? Pero sigue siendo todavía el mundo de los organismos unicelulares. Son la mayoría de Claro. los organismos que en este momento viven, digamos, los que habitan el presente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, también cuando se describen los dinosaurios? Se Ujú. piensa de inmediato, la gente asocia al gran tamaño, Ujú. pero de los dinosaurios tenemos un montón de animales pequeños y la mayoría de los animales pequeños, dado la fragilidad de sus huesos, tienden a no preservarse en el registro fósil. Ah, ok. Los grandes huesos tienden a ser conservados con mayor facilidad, por lo tanto, Perfecto. mi lectura no es como que en el pasado hubieran cosas grandes y Ujú. hoy en día hay cosas chicas. De hecho, el animal más grande que alguna vez se ha registrado, se ha documentado, es la ballena azul, y es un animal que vive en nuestro Es presente. actual, claro. Te das cuenta, mucho mayor que la de un dinosaurio. Pero la diferencia con un dinosaurio es que, claro, el dinosaurio caminó en tierra. La Perfecto. ballena puede tener ese volumen porque está suspendida en el agua. Y claro, si tú ves, por ejemplo, qué pasó con los grandes dinosaurios de cuello largo, por qué llegaron a ser tan grandes, Ujú. es porque sus huesos están excavados, algunos de ellos tienen cavidades conocidas como pleurocelos, pero también porque si tú ves las articulaciones ellos tienen una arquitectura totalmente distinta a la de un mamífero a los mamíferos más grandes conocidos, ¿ya? Ok. Por ejemplo, se hace mucha analogía con los elefantes, pero en realidad no son tan parecidos. Ujú. El hueso de los dinosaurios tiene otras características. Y entre ellas está que las articulaciones de las extremidades, por ejemplo, vemos que en la extremidad de un elefante hay un encaje, Ok. ya en la rodilla, por ejemplo, en el tobillo, uno ve un encaje natural, como que los huesos tienen más o menos la forma que permite el encaje. En los Perfecto. dinosaurios no, estas articulaciones son básicamente como una
unos cóndilos, unos extremos del hueso que tienen como unas marcas que son distintivas, que te indican que ahí habían unos colchones de colágeno, ¿te das cuenta? Ok, Colchones de cartílago, claro, ¿te das cuenta? Entonces perfecto. eso también de seguro ayudó a poder crecer con estas sobredimensiones, que no estamos acostumbrados para animales en tierra, Sí, claro, ¿te perfecto. das cuenta? Pero no todos los dinosaurios fueron grandes. Dos dinosaurios terrestres, los más grandes, los mega herbívoros, y también algunos terópodos alcanzaron grandes tamaños, no son la regla, pero y también se explica mucho en su arquitectura. Ok. Um, y en el caso de los mamíferos, tenemos el contraejemplo de que hoy en día vive el animal más grande que alguna vez ha vivido, que es Que la es ballena una azul. ballena azul, Por lo perfecto. tanto, también, como te digo, el tema no es tan blanco y negro. Claro. Hay como matices, ¿te das cuenta? Quizás estamos contaminados, claro, también con tantas películas, qué sé yo, tanta imaginería sobre los dinosaurios. Y sobre eso Claro. último, ¿hay algún consenso sobre cómo era finalmente la piel de los dinosaurios? Quizás lo hemos imaginado muy calvo, quizás hay más plumaje de repente, hay más, o pelos. ¿Hay algún consenso últimamente? Pelos no, pelos es Ya, una novedad de los mamíferos. ya. Todo, en nuestro linaje, digamos, Ujú, una sí, claro. novedad evolutiva que tiene que ver con nosotros. En el caso de los dinosaurios, encuentras que gracias a los maravillosos fósiles de China, ahora sabemos que muchos de estos dinosaurios de los terópodos son todo el gran linaje de dinosaurios que se caracterizaron principalmente por ser bípedos. Ujú. Eran bípedos y ahí están los grandes carnívoros también. El tiranosaurio, el acrocanthosaurus, el spinosaurus, son los grandes carnívoros de ese grupo que son muy, muy vistosos. Pero también habían otros más chiquitos, bípedos también, de huesos huecos, que estaban totalmente emplumados. Gracias a los hallazgos de China, ahora sabemos que ellos tenían unos plumajes, pero muy, muy complejos, Ah, perfecto. y surge la pluma como un aislante térmico, antes de una estructura relacionada al vuelo. Por lo tanto, Ah, evolutivamente hablando, es claro, el aislante térmico, o sea, la pluma precede al vuelo por mucho tiempo y perfecto. obviamente surge en un contexto totalmente distinto. Ok. Lo interesante de esto es que si tú ves, por ejemplo, la historia evolutiva de un gran y llamativo dinosaurio como el Tyrannosaurus Rex, Ujú. tú puedes ver que los ancestros de esta especie norteamericana vivieron en Asia y sus ancestros eran mucho más esbeltos, más chiquitos, más Ujú. gráciles, digamos, y también se han encontrado enteramente emplumados. Oh, ¿Quiere decir esto que el Tyrannosaurus Rex era un animal emplumado? Hasta ahora se han descubierto la evidencia que nos indica de que hay sendos parches de piel que se ya, han perfecto. preservado asociados a los esqueletos de tiranosaurio, lo que indica que el animal no estaba enteramente emplumado. ¿Qué me Fantástico. imagino yo? Que cuando los tiranosaurios eran bebés, como su volumen versus superficie, su relación volumen-superficie era equivalente a estos ancestros que eran mucho más esbeltos, digamos, ellos Perfecto. tener poco volumen, gran superficie, disipan más rápido el calor. Me lo imagino perfectamente como un plumaje, de estas protoplumas que son como, pensemos, te estoy dando un Sí, ejemplo claro. totalmente imaginado, pensemos en las plumas de los polluelos de los pingüinos, por ejemplo, esto es como una cosa Ah, plumosa, sí, ¿te das cuenta? sí, No, no, claro que sí. porque la pluma igual tiene distintos tipos, tiene distintas morfologías, están Distintas esos, etapas las también, claro. filoplumas, que son filamentos Ujú. que tienden a conservar el calor, Perfecto. y en el otro extremo tenemos las plumas, las voladoras, las que conforman el ala, que son un cañón central, digamos, está ramificado y parece una hoja. ¿Te das Buenísimo. cuenta? Hay distintos tipos. Bueno, Entonces, perdón, para terminar la idea, sí, hay dinosaurios que se han preservado con su piel, hay embriones de estos dinosaurios de cuello largo que tienen parches de piel perfectamente preservados, perfecto. encontrados en Argentina, y también los tenemos completamente emplumados. Vamos a tener que reimaginar entonces las películas de Jurassic Park para el futuro. Las películas de Jurassic Park partieron mal, porque todas estas indicaciones se las estaban diciendo los paleontólogos desde el comienzo. Claro. Los velociraptores que pusieron ahí, que a todo esto no son velociraptors, sino que son otro tipo pertenecen a la misma familia, pero Ya. esos animales están inspirados en otra especie. Ya No. un raptor mucho mayor. El velociraptor, de hecho, era un animal pequeño. No. Era como un pavo glorificado, digamos.
¿Te das cuenta? Pero es un animal totalmente distinto. Entonces, claro, partiendo de ahí, pero el nombre Velociraptor es un nombre mucho más atractivo para el público. ¿Eh? Sí, no, claramente. Bueno, ahí estamos matando sueños de de la gente que Claro. nos sigue. Pero bueno, Pero ¿sabes que esperemos. las versiones originales de esos velociraptores, los tipos sacaban una lengua bífida como una serpiente? Claro, sí, sí, es verdad. A ese nivel de reptil. El imaginario colectivo tiene la Mm. asociación del reptil, del dinosaurio que más o menos que es como un animal completamente verde, Sí, que por tiene supuesto. lengua bífida, ¿te das cuenta? Pero si tú ves, si revisas los conceptos de reptil que se manejaban antiguamente, los que se tienen ahora son muy distintos. Y las Oh. aves serían un tipo de reptil evolucionado, ¿te das cuenta? Entonces, no sé, yo prefiero ocupar otros nombres, pero siendo algunos conservan el nombre reptil como válido todavía. Ya, está bien. Pero bueno, vamos a matar esos sueños de nuestras películas favoritas. Y que es necesario, sí, es de verdad. La evolución de la ciencia es así. Bueno, volvamos a la isla Seymour 2011. Claro. ¿Qué es lo que esperabas tú encontrar específicamente? ¿A qué iban a buscar? ¿Qué tipo Nosotros de...? íbamos a buscar dos cosas. Primero, restos de reptiles marinos Ujú. de la era Mesozoica. Plesiosaurios, Para principalmente. mí mis sueños siempre son los dinosaurios, Sí, a eso me dedico, eso es lo que me gusta. ya. Y ocasionalmente se encuentran restos de aves cretácicas ahí, Ujú. o incluso restos de dinosaurios, pero son en depósitos marinos son muy, muy extraños, digamos, son Ok, muy inusuales. La apuesta es básicamente el hallar restos de reptiles marinos, igual muy interesante también. sí. Y también, por otro lado, en las capas más modernas hay restos de aves que también eran interesantes de recolectar porque Ujú. son de aves que también son de un momento muy particular de la historia evolutiva y de un lugar, geográficamente hablando, de un lugar también muy, muy atractivo en el contexto en el cual se dieron. Entonces, para mí, mi interés eran esas Ujú. dos vertientes, digamos. Cuando pasaban los días, en la parte de los reptiles, las capas, en la parte, digamos, de la isla que tiene las capas de la era mesozoica, notamos la tremenda abundancia de fósiles en Seymour. Es Ok, una cosa que es de loco. Encontramos esqueletos tras esqueletos, muchos de ellos parciales. perfecto. Obviamente acá el gran hallazgo es encontrar el animal completo, Ujú. articulado. Eso no sucedió, pero encontramos restos parciales en abundancia. Vértebras, habíamos recolectado un mosasaurio chiquito, no un bebé, sino un animal mucho más pequeño, hace unos días antes, y justo antes del hallazgo de este fósil particular, Rodrigo Otero, que es el paleontólogo con el que nos dedicamos a recorrer este lugar, Ok. había hallado los restos de un gran reptil marino, principalmente el cráneo, Ujú. del animal que después que él bautizó como Caicaiphilo herbei, Ujú. en honor a la serpiente mítica de la mitología mapuche, Claro. y Herbey en honor a Pancho Herbey, a este Ah, gran geólogo que era uno de los líderes de este proyecto. perfecto. Entonces, todavía quedaban restos in situ, porque Ujú. siempre hay que revisar los lugares donde tú recolectas material, porque pueden quedar ahí algunos restos todavía que no se vieron los días previos de extracción. Ujú. Fuimos por esos últimos restos y en el camino, porque uno va siempre mirando el terreno, Por vas con la supuesto. vista pegada al suelo, digamos. Encontramos una estructura muy extraña. Laminar en un principio quiso suponer que se podía tratar de un cráneo. Ujú. De hecho, yo lo despejé un poco con esa esperanza, porque estaba haciendo planito. De repente empezaron Ujú. unos pliegues raros. Ya. Ahí yo dije, ya lo descarté, pero también se volvió muy interesante, porque era una cosa a la que no estás acostumbrado. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, como objeto extraño, del que no pudimos decir nada en ese momento, de hecho teníamos un debate con el Rodrigo Otero de si era orgánico o no. ¿Te das cuenta? A ese nivel No, de magnífico. compleja era la estructura. Entonces, yo le decía, tuvimos el debate, aunque los dos sabíamos muy en el fondo que debía ser orgánico. Esos pliegues son, geológicamente hablando, es muy difícil explicarlo. Claro. Entonces, con él dijimos, ya, debe ser de una estructura orgánica, pero como habían varios geólogos con nosotros en el campamento, lo que dijimos, llevémoslo y en el campamento vamos a ver si tenemos una opinión distinta. Ujú. Y ahí es donde se puso interesante el asunto, porque cuando se lo mostramos a estos geólogos, ninguno había visto nada Ah, parecido.
Wow. A ver, creo que eran 3 geólogos, claro, 3 geólogos, un francés y 2 chilenos que habían visto un montón de material y nunca habían visto nada parecido. Entonces, ya ahí como que se empezó a poner interesante, pero al no saber, al no saber de qué se trata, digamos, no hay una sensación de descubrimiento de algo realmente importante. Sí, claro. Sabíamos que era algo interesante, pero la magnitud del interés iba a estar dado por saber qué cosa era, si podíamos llegar a identificarlo en algún día. Y lo llevamos porque en paleontología pasa así, si te encuentras con algo extraño, hay que recolectarlo y Hay que llevarlo, eso guardarlo, sí, por hay que supuesto. guardarlo. Y ahí Y entonces, eso dio fruto, esa perfecto. lógica dio fruto. Y ahí lo tuvieron, no sé si está expuesto, ¿no? En el museo, pero lo tuvieron en el No, museo, ¿no? No está expuesto. en el museo quedó en el área de paleontología, que Ya, es perfecto. repositorio de la colección de restos fósiles. Lo Ujú. que tú ves en la exhibición principal del museo es solo una fracción respecto al Ok, universo de cosas que hay ahí. ok. Y en el área de paleontología los materiales se resguardan con todas las medidas de seguridad, empaquetadas de manera tal de que su registro, toda su ficha técnica, Ujú. por ejemplo, todas las publicaciones asociadas estén ubicables y el material está en las mejores condiciones posibles. Perfecto. Entonces, sí, es material de consulta, de hecho. Ok. De ahí van al museo, llegan geólogos, paleontólogos, todo el mundo para revisar los materiales, a ver Ah, si, estupendo. para cotejar información. Bueno, entonces llegamos al 2018 y aparece Julia Clark de la Universidad de Texas. Pero, Pero, pero antes, ok. entre el 2011 y el ¿Ya? 2018, toda esa diferencia de años fue sometido al escrutinio de cada paleontólogo y geólogo que visitaba el museo. Ah, ok, eso no lo tenía claro. Muy Por bien. eso, este material pasó a ser llamado La Cosa, porque nadie tenía la menor idea de lo que era. Magnífico, encuentro muy magnífico eso. Sí, estar Y en la fue ahí, Antártida y recuperar algo claro, así. bueno, para los fanáticos de la ciencia Sí, ficción, en especial de películas como las de Carpenter, digamos, haber ido a la claro. Antártica, verla es como un sacrilegio. No, pero perfecto. Entonces, claro, fuimos y encontramos todo, o sea, el 2018, Julia Clark, aquí entra Julia Clark, que es Ujú. una gran paleontóloga estadounidense de la Universidad de Texas. Ella tiene un ojo de águila, ¿eh? En Ya. el sentido de que había justamente identificado, su publicación previa fue un Nature también, Ujú. donde había identificado a partir de unas concreciones recolectadas por ese sector de la Antártica, los restos, los vestigios traqueales de un pájaro prehistórico. Ok. Y gracias a eso, se pudo reconstruir la estructura traqueal Wow. y saber que ahí fueron por primera vez escuchados los cantos de los pájaros en la era Increíble. mesozoica de la Antártica. Entonces, es una paleontóloga espectacular en ese No, sentido. seco. Y claro, cuando estaba de paso por Santiago, y ya iba camino a Punta Arenas, me pidió revisar material de pingüinos fósiles Ujú. para sus alumnos principalmente. Tenía un alumno que estaba trabajando en ese tema. Le mostré lo que tenía y en la conversación, nosotros empezamos a hablar de otras cosas mientras sus estudiantes revisaban el material. Ella me dice, ¿sabes qué raro que no hayan huevos de pingüino en el registro fósil? Pese a que los huesos de pingüinos son tan abundantes, en el Claro. registro fósil casi no hay huevos fósiles de pingüinos. Y yo, ¿sabes qué? Cuando me dijo eso, yo dije, es un dato interesante, porque a mí me parecía que no, puesto que acá tenemos unos huevos que a mí me tinca que son de pingüino. Y efectivamente, al parecer, no estamos trabajando eso va a ser novedad del futuro. Ok. Al parecer habrían restos de huevos de pingüinos fosilizados en el Museo de Historia Natural, conservados en fosfato. Pero eso es materia de otra cosa. El tema es que estamos en esa dinámica de estar revisando material cuando me acordé que teníamos este fósil. Ujú. Y le dije, ¿sabes, Julia? Te quiero mostrar algo que, bueno, aquí se lo he mostrado a todo el mundo prácticamente y nadie sabe qué es. Cuando se lo muestro, lo ve y dice, ¿sabes lo que parece? Parece un huevo. Un huevo de cáscara blanda aplastado. Me dice eso y fue como, ¡tac! Claro. Ahí caí en cuenta. Efectivamente parecía eso. Y ¿sabes qué? Fuimos de inmediato de cabeza a googlear imágenes de huevos de lepidosaurio. Lepidosaurio es Ujú. un grupo que incluye a lagartos y serpientes, que ¿Ya? son los que ponen estos huevos cuerosos, Sí, los claro. huevos coriáceos que se llaman. Eh, y cuando vimos las imágenes de los huevos de pitón, por ejemplo, o vimos también artículos donde se describían
se fotografían huevos de serpientes marinas, eran idénticos. Era idéntico, pero verlo en un tamaño mucho más grande. Y eso fue un segundo descubrimiento. El primero, el descubrimiento de la estructura en la Antártica, de la cosa que no sabíamos. Y el segundo descubrimiento ocurrió en 2018 cuando vimos esas imágenes, las cotejamos y eran casi prácticamente lo mismo. Perfecto. Y de ahí salió todo lo que terminó siendo el artículo en la revista Nature de hace un par de semanas. No es fácil, me imagino, publicar en la Nature, así que la No. investigación debe haber durado un buen tiempo. ¿Qué es eso? ¿Sabes que no tanto? ¿No? No tanto, porque si tú tienes algo bueno entre manos, o sea, se hizo mucha investigación, eso sí. no te lo dudo, no lo estoy negando. Fueron 2 años, desde el 2018 hasta ahora, pero básicamente un año condensado de puro estudio dedicado a ese huevo. Perfecto. Y lo primero, había que saber si se trataba o no de un huevo, porque ojo, una cosa en ciencia es el entusiasmo que te desborda ante algo que tú te imaginas que es, sí, claro. Y lo otro es saber si esa cosa que tú estás imaginando es o no real. Claro, en el sentido de que esta cuestión te la va a dar la evidencia. Si la evidencia es que apoya la hipótesis es consistente, recién ahí estás ante el descubrimiento. Antes perfecto. no. Uno tiene, digamos, a mí me pasó que cuando lo vi, para mí era un huevo, me cerré en la idea, pero también con la cautela de que no debíamos apresurarnos hasta no tener las conclusiones de las investigaciones. Y la investigación se centró, como te digo, en definir si era un huevo o no. Y para ello se estudió la cáscara en detalle, con todas las técnicas posibles. Se hicieron cortes histológicos, se hicieron análisis de composiciones estructurales químicas a nivel fino, digamos, entre las matrices y la cáscara, y gracias a eso supimos que era un huevo. Hicimos una tomografía, la tomografía lamentablemente no reveló nada porque ya estaba eclosionado este por huevo. Supuesto, está así. La cáscara el análisis de la cáscara fue categórico. Claro, aclarar eso, que en el fondo es la cáscara, porque ya este huevo eclosionó y claro, este mosasaurio, que es lo que suponemos que habitaba ahí. Eso es lo que suponemos. Sí, suponemos. ¿Por qué suponemos? Porque una cosa, en paleontología, cuando tú encuentras un huevo, sobre todo, del cual no tienes ningún precedente, la única forma que tienes de saber si ese huevo pertenece a tal o cual especie es encontrando restos embrionarios en el interior, o teniendo una suerte increíble de encontrarlo justo con la mamá, asociado dentro en su cavidad, te das cuenta, en su pelvis. No fue el caso. Entonces, como teníamos este saco, una cosa el huevo, ya pasamos la primera valla que era el huevo, y la otra es especular sobre el productor del huevo. Sí, claro. Ahí lo que hicimos fue como, veamos para dónde nos lleva la evidencia. Y la evidencia, un huevo de ese tamaño, es el segundo tamaño alguna vez documentado, después del gran huevo del ave elefante de Madagascar. Es un huevo cuya estructura de cáscara está compuesta principalmente de haces de proteína. Es un gran huevo testáceo, un gran huevo cueroso. ¿Quiénes ponen huevos cuerosos en la actualidad? Principalmente los lepidosaurios, como por ejemplo el mosasaurio, los reptiles y las serpientes. Los mosasaurios son el único lepidosaurio que en esa isla hay en abundancia. Y además, siguiendo la lógica del lepidosaurio, se hizo un gráfico donde se pusieron los tamaños de las madres respecto a los huevos, del tamaño del animal respecto a su huevo, y hay una tendencia siguiendo la tendencia, nos dice de que el productor del huevo, la madre de ese huevo, debió tener al menos 6.6 metros desde la punta de la nariz hasta la cloaca, sin considerar la cola, que son otros 2-3 metros, ¿te das cuenta? Entonces, estamos hablando de un animal grande, de 10 metros. Perfecto. Eso como mínimo. Hay un número máximo que son como de 17 metros, pero me gusta siempre revisar el mínimo. Claro, okay. Y el mínimo, habían mosasaurios de ese tamaño ahí, sí. El Kaikai-Filbert que habíamos descubierto en la misma campaña, tiene un tamaño estimado de 10 metros. Entonces, ahí ya hay cierta consistencia con la idea. Claro, corresponde puede ser de otro animal, o lo descartamos. De hecho, en el artículo decimos, este animal no se puede descartar que el productor de este huevo sea un gran arcosaurio, como un dinosaurio, por ejemplo, los pterosaurios, los famosos, estos voladores que la gente cuando uno le dice pterodáctilo, sabe de inmediato lo que son. El pterodáctilo era un animal chiquito,
Pero el Ah, parientes del pterodáctilo eran del tamaño, si se paraban, eran del tamaño de una jirafa. perfecto. Entonces, ese grupo se conoce como astárquido. Puede ser un huevo de un astárquido también. Ujú. Sin embargo, todo, o de una tortuga gigante marina, ¿por qué no? Pero, sin embargo, todos estos animales dejan huevos que tienen unas estructuras que conforman la parte inorgánica del huevo, que llega a formar unos patrones regulares y son Ya, ok. sumamente identificables. Ah, ok. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tortuga, ellos generan en su fase inorgánica unas estructuras que son como unas laminitas, digamos. O Ujú. sea, si tú haces un corte, son como piezas de un mosaico. Ok, ¿Te das cuenta? Entonces, son distintivas. perfecto. El, en el caso de los dinosaurios también, la parte de los huevos de cáscara dura de los dinosaurios, Ujú. porque ahora sabemos que los huevos, también los primeros dinosaurios ponían huevos de cáscara blanda, y eso nosotros sabíamos de un resumen, pero el artículo final salió con el nuestro. Salieron Ah, los ok. dos publicados ese mismo día. Entonces Perfecto. era un dato que lo manejábamos, pero no de la misma manera que lo manejamos ahora. Buenísimo. Pero también podemos descartar que se pueda tratar de un dinosaurio porque los huevos blandos descritos ahí son pequeños Perfecto. y, no sé, y al parecer serían de formas, una de las formas basales y otra de animales de los cuales en Isla Simon no tenemos registro. ¿Se puede Ok. especular con un dinosaurio de un gran tamaño que puso un huevo así? Se puede. Sin Ujú. embargo, hay otras complejidades biomecánicas asociadas a tener un huevo grande de cáscara blanda. Claro. No explicar cómo colapsa, digamos. Bueno, Es principalmente, una claro, es lo que ustedes vieron, es la abundancia de lo que ustedes vieron en el lugar, en la Seymour. Ahí por ahí hay claro. que Puede ordenarlo un ser poco. otro reptil marino también, como un Claro. plesiosaurio, pero de eso no se tiene la menor idea Mm. de su reproducción. Hay un paper donde describen restos de un juvenil asociado a un adulto. Ya, Eh, perfecto. no es muy sólida la evidencia, ¿te das Ya, cuenta? ok. El, ¿Qué otro lepidosaurio de gran tamaño podría ser? Una serpiente gigante. Sería También sería una idea o sea, sería terrible. una cosa muy atractiva. Pero como te Y digo, terrible. la evidencia, nos quedamos donde pesa más la evidencia y la Claro que evidencia sí. pesa más acá. Claro que ¿Esto sí. ha traído polémica? Sin duda. De Ujú. hecho, hay como todo un montón de adeptos a la idea de que los mosasaurios eran estrictamente vivíparos. Sin Ujú. embargo, y se choquearon con la idea de un huevo de mosasaurio. Claro, por Yo vi las supuesto. reacciones, se choquearon. Sí. Y es impresionante, viniendo de científicos, Ujú. hay una negación a priori que parecía de gente que ni siquiera había leído el artículo. O sea, cambia Entonces, paradigma para ellos, pues. Claro que sí. es un cambio de paradigma. Sí. Justamente, es como, a mí me pareció estar chocando con una iglesia, Ujú. te das cuenta, con la iglesia de los defensores del viviparismo, más que con un equipo científico. Pero bueno, nosotros lo que decimos en el paper, porque todos dijeron, pero es que no se pueden poner huevos en el agua. Claro. En nuestro paper no decimos que se puso en el agua, No. sino que es un huevo vestigial, que Ujú. son estos huevos de los lepidosaurios vivíparos, Ujú. pasan por un momento en una etapa de huevo, que es Ujú. un huevo mucho más delgado, membranoso, que eclosiona rápidamente en la cosa de minutos u horas. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces lo que nosotros estamos apuntando es que posiblemente se trata de un huevo vestigial. De otra naturaleza, obviamente, porque Sí, es por un supuesto. huevo grande. Pensemos que los huevos del lepidosaurio más grandes documentados ahora, porque ojo, los huevos de cáscara blanda, por estar compuestos principalmente de proteínas, no se preservan como fósiles. Ujú. Sin embargo, los huevos de cáscara dura son más o menos abundantes. Entonces, al no tener un buen registro fósil de ejemplares de cáscara blanda, es muy difícil eh, especular otras opciones. ¿Te Sí, das claro, cuenta? al respecto de eso, los de cáscara blanda, qué sé yo, son 1, 10 fósiles los que hay, o Son menos. unos pocos, son súper pocos de cierto grupo, y de hecho del epidosaurio son mucho menos, porque blanda, ahora sabemos que hay en dinosaurios, los pterosaurios ponían huevos de cáscara blanda, aunque no eran de la misma composición que los huevos del epidosaurio, por lo tanto Ah, estamos perfecto. hablando de una cosa de un hallazgo sumamente inusual. Y Ujú. además, el mayor de los huevos de los lepidosaurios del presente es de 700 gramos, el volumen de 700 Ya. gramos,
de estos huevos, en relación, si lo comparas, por ejemplo, al huevo antártico, con el huevo antártico se estima una masa de 6,5 kilos. 6,5 kilos. Entonces estamos hablando del Godzilla de los huevos de cáscara blanda. Es abrumador. No, bien, Sí. bien, David. Una última pregunta, o me quedan dos en realidad. ¿Cómo nos tenemos que imaginar hace 66 millones de años el lugar donde encontraron este huevo? A nivel Mira, de clima, ecológico. sí, ahí hay estudios que dicen que era bastante frío. Uh-huh. No es como ahora, no es como un polo cubierto de nieve, Claro. ¿ya? Y de glaciares, no. No era un casco polar en el fondo. Uh-huh. Era condiciones mucho más frías, pero era abundante la vegetación, habían dinosaurios, uh-huh, mamíferos, y sus mares, sus océanos, estaban llenos, plagados de reptiles marinos. Eran condiciones mucho más amenas que las que conoces hoy en día. Okay. Recién se estaban formando puentes transitorios de tierra que conectaban el extremo sur de América del Sur y la península antártica. Y eso permitió, por ejemplo, la llegada de los notofagus desde la Antártica. Muy bien. ¿Te das cuenta? Y el intercambio entre dinosaurios de un lado a otro. Y de flora también, flora y fauna, me imagino. Y de flora y fauna, exactamente. Claro, perfecto. Oye, David, mira, no te doy las gracias, pero aquí también nos ven muchos niños, muchos jóvenes, y la pregunta me surge porque es algo que quizás todos hemos soñado en algún principio cuando niños, pero no lo hemos podido lograr. ¿Qué haces para ser un paleontólogo? ¿Dónde estudias? ¿Qué estudias? ¿Cuál es tu construcción? Sí, mira, cuéntanos tu experiencia también. Eso puede ser muy a interesante. mí siempre me gustó la paleontología de chico, de niño. Uh-huh. Lo que te puedo decir es que la paleontología como pregrado no se estudia en casi ninguna universidad del mundo. Wow. Hay casos excepcionales como los de Argentina, donde hay una carrera de pregrado que es una licenciatura en ciencia con una orientación en paleontología. Okay. Es como pensar, por ejemplo, en que quiero ser zoólogo, uh-huh, quiero ser mastozoólogo, que son los que estudian los mamíferos, por ejemplo. perfecto. Quiero ser un herpetólogo, una persona que estudia reptiles. Entonces la pregunta es, ¿hace un pregrado de herpetología, de mastozoología, de botánica? No. Haces una carrera que se llama licenciatura en ciencias biológicas. Perfecto. Y después te especializas con una tesis en una universidad donde haya un enfoque en el que quieras desarrollar un tema paleontológico. Perfecto. Entonces, yo recomiendo estudiar licenciatura en ciencias biológicas. Okay. De ahí vas a sacar mucha información de los fósiles, eso te lo garantizo. Perfecto. ¿Y los posgrados acá en Chile o directamente aquí? Puede ser en Chile o en el extranjero. En Chile, la Universidad de Chile, por ejemplo, está donde yo hice mi doctorado en evolución de estos dinosaurios de cuello largo, los titanosaurios, del registro fósil nacional. Está formando mucha gente. Yo creo que en el futuro va a ser una escuela de formación en términos de posgrado muy potente en paleontología. Buenísimo. Ya, pues David, te damos las gracias. Ya, te damos pues. las gracias. Hemos conversado. Gracias harto. a ti por la entrevista. Esto va a quedar bastante bonito y le va a servir a mucha gente, y en especial a nuestros seguidores de Omnisciencia. Te doy las gracias nuevamente. Porque fantástico. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Esta fue una grandiosa entrevista que también me ayudó a derribar algunos paradigmas. Espero que ustedes también. Suscríbanse a nuestro canal, que vamos a tener bastantes sorpresas durante los días que vienen. Estamos también en Instagram y recuerden nuestra siempre noble página www.omnisciencia.cl. Así nos ubican en todos lados. omnisciencia.cl. Nos vemos.